La resurrección siempre ha sido una piedra de tropiezo para el mundo a la hora de evaluar el cristianismo. Hubo la idea, ¿no?, de que hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret, que fue un rabino judío y que hizo muchas grandes cosas incluso, son relativamente aceptables para el mundo no cristiano. Incluso para el mundo académico no cristiano, están dispuestos a reconocer hasta que Dios, o que al menos los primeros discípulos afirmaron que Jesús hizo muchos milagros. La idea mágica, por otro lado, de que Jesús es simplemente una construcción ficticia de una persona que no existió realmente en la historia, es algo que anda dando vueltas a veces por las redes sociales. Algunos amigos nuestros se inventarán esa idea mágica, pero ningún historiador serio está dispuesto a negar que hubo un rabino judío llamado Jesús de Nazaret que caminó sobre la tierra. Incluso la mayoría de los historiadores antiguos, a pesar de identificarse como contrarios a la idea de Jesús, se ven obligados a reconocer que su fama es la de un gran hombre que hizo grandes cosas. Algunos dicen ahí, bueno, el mundo antiguo estaba reconociendo los milagros de Jesús, otros dicen, no sabemos. El gran historiador Flavio Josefo era un historiador judío, pero ciudadano romano, así que tenía dos buenas razones para detestar a Jesús y negar quién era, pero él no se atreve a hacer eso. A pesar de que no están dispuestos a afirmar que se levantó de los muertos, sí reconocen que él era un gran hombre e hizo grandes cosas. El líder del ateísmo contemporáneo, actual, aún vivo, Richard Dawkins, expresó su propia tensión con esta idea de la resurrección en un debate que tuvo con John Lennox. Si es que a alguien le interesa el tema de fe, ciencia y cómo discuten, ese es un debate maravilloso de escuchar. Un ejemplo de fe de parte de John Lennox, profesor jefe de cátedra de matemáticas, uno de los científicos de primera línea en matemáticas de la Universidad de Oxford, sentado discutiendo con un doctor en biología, Richard Dawkins, un excelente biólogo por lo demás. Lo que pasa es que a veces se confunde y se cree filósofo teólogo, y ahí es donde empieza el problema. Pero una muy buena discusión de todas maneras con John Lennox. Creo que lo mejor que tenemos en ese ejemplo de John Lennox es justamente a John Lennox contestando con paciencia y gentileza, mientras Richard Dawkins contesta y pregunta de una manera grosera y alterada constantemente. Es un ejemplo de cómo los cristianos deberíamos debatir, tema aparte. Pero John Lennox discute con Richard Dawkins en este debate largo, y durante el debate Richard Dawkins dice esto, después de una buena discusión, una acalorada discusión, y ya se aburre Richard Dawkins, que es muy fácil para él, y termina diciendo, todo se reduce a la resurrección de Cristo. Y después de un poco insultar a Lennox por decirle que era un excelente matemático, pero el problema tuyo es que crees en esta fantasía, le dice, la resurrección de Cristo es insignificante, trivial, tan local, tan terrenal, es tan indigno del universo. En nuestra cultura cientificista, con la idea de declarar la resurrección de Jesús, esta idea se ha transformado en una contradicción con la idea de declararse un ser pensante. Si tú crees que Jesús resucitó entre los muertos, o eres un tonto, o necesitas de alguna manera reinterpretar esa idea de manera simbólica, mitológica. Y aún más allá del debate académico allá en el otro lado del mundo, en nuestro propio contexto, en la opinión popular, mira la resurrección de Cristo como una fábula, con un significado poético, espiritual. Jesús volvió a una nueva vida, igual que nosotros. Mi vida cambió desde que terminé con mi ex. Ahora empieza un nuevo episodio en mi vida. Pero sin embargo, esa vida o esa resurrección de Jesús es irrelevante para las decisiones reales de la vida humana. ¿Realmente resucitó Jesús? ¿Realmente su cuerpo fue regenerado? ¿Realmente estuvo muerto y volvió a la vida? ¿Qué quieren decir los apóstoles cuando registran en el Nuevo Testamento la resurrección de Cristo?
¿Realmente están diciendo que murió y se levantó en carne y hueso de entre los muertos? Hoy día la palabra de Dios va a responder estas preguntas en el Evangelio de Mateo. Así que, hermanos y hermanas, pongan atención a la lectura de Mateo 28, del 1 al 20. Este es el testimonio, por lo demás, de Mateo, apóstol, discípulo de Jesús, uno de los 12. Así dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la mañana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó en ella. Su aspecto era como de un relámpago, y sus vestiduras blancas como la nieve. De miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel, dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y sigan a sus discípulos. Digan a sus discípulos, que él ha resucitado de entre los muertos y él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Y ellas, acercándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡saludos! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: digan esto: no, sus discípulos vinieron de noche, robaron el cuerpo, nosotros estábamos durmiendo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros los vamos a convencer y vamos a evitarles dificultades a ustedes. Ellos tomaron el dinero e hicieron justo como les habían instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado, y cuando los vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, esta es palabra de Dios. Mateo parece tener la intención de que cuando leamos su evangelio lleguemos a la conclusión inevitable de que Jesús realmente resucitó. Una y otra vez, cuando leemos con cuidado, nos damos cuenta de que lo que quiere hacer Mateo es evitar cualquier tipo de mitologización o desmitologización de este texto. No tenemos el derecho de acercarnos a él como una fábula, con un mensaje profundo. Fíjate, por ejemplo, que los fariseos intentan ocultar la resurrección porque sabían lo que significaba. Así que intentan ocultar la resurrección. Y si Mateo tiene el propósito de convencernos a nosotros de que nunca hubo una suerte de complot para justamente ocultar, o si nos quiere convencer de que la resurrección nunca fue discutida, ¿por qué pondría esto? Honestamente no tenemos otro registro porque los judíos ni siquiera siguieron hablando del tema. O sea, ahora es interesante para nosotros. La única manera en que podemos saber que en algún momento este fue un dicho entre los judíos, que Jesús, su cadáver fue robado, es porque Mateo nos cuenta. O sea, si Mateo está cuidando su interés de contarnos esta historia medio ideologizada, ¿no?, y ocultar evidencia,
¿Por qué contaría esto él? Es interesante porque justamente lo que están haciendo los fariseos es ocultar esta información porque sabían lo que significaba. Los judíos sabían que la resurrección llegaría al fin de la historia. Y si es que Jesús resucitó, significa que el fin de la historia ha llegado. Significa que las promesas que hemos estudiado durante todo el año del Antiguo Testamento, esas promesas de que todo el cosmos sería transformado, de que nosotros, nuestra relación con Dios, nuestras sociedades, nuestras relaciones mutuas y todo el cosmos, nuestra relación con la creación misma, serían restauradas en el descendiente de la mujer, en aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa es la realidad. Eso es lo que sabían los judíos. Y como lo saben, no quieren aceptar que eso es lo que está ocurriendo. Ese era el gran mensaje que están tratando de cubrir. Toda la Biblia había afirmado que vendría uno que restauraría todo. Y ellos saben que las profecías se han cumplido al pie de la letra. Saben que estaba profetizado que tenía que levantarse. Así como la semana pasada vimos a estos dos judíos, ¿cierto?, que frente a la resurrección terminan diciendo, efectivamente, está cumpliendo toda la ley. Estos judíos que están aquí esta semana, lo ven y dicen, está cumpliendo toda la ley. Vamos a tapar la evidencia. Vamos a ocultar la evidencia para que nadie más se entere. El día del Señor ha llegado. Y por eso los discípulos de Jesús desde ahora en adelante van a hablar de estamos en los últimos días. Estas semanas, con todo el conflicto en Medio Oriente, ha surgido este discurso ideologizado, ¿no?, de que lo que está ocurriendo en realidad es que Dios está a punto de venir y ahora sí que viene Jesús, como si fuera la única guerra en Medio Oriente durante los 2000 años que llevamos esperando. Ahora sí, ya está así. No. Estamos esperando una y otra vez. Y todo este tiempo que ha pasado son los últimos días. En los últimos días, dice el Antiguo Testamento, nos enseñó durante todo el tiempo que estuvimos estudiando, no solamente vendría la transformación de todas las cosas, la restauración de todas las cosas, sino, es interesante porque vendría por el pueblo de Dios. Sí, una vez que viniera el Mesías, esa transformación venía por medio del pueblo de Dios. Y esto comienza acá, en el verso 1. A ver si podemos ver el verso 1. Las mujeres. Las mujeres son las primeras maestras de la resurrección. Ellas son las discípulas que le enseñan al resto de los discípulos que Jesús ha resucitado. Y quizás esto es justamente evidencia para pensar en que la resurrección es evidente, claramente es cierta, y que la evidencia que nos deja el Nuevo Testamento es legítima al menos. ¿Por qué? ¿Por qué es legítima? Porque el testimonio de las mujeres no es válido para el mundo antiguo. Triste y abusivamente. Pero en el mundo antiguo, en el mundo del Imperio Romano, en el mundo greco-romano y judío, el testimonio de la mujer no es un testimonio válido. Y Mateo, si es que tenía en su propio interés convencernos de la mentira de que Jesús era resucitado, o había resucitado, sabía que este no era una evidencia válida, pero decide ponerla, porque no está tratando de construir un cúmulo de evidencias válidas, está tratando de establecer los hechos y narrarnos aquello que realmente ha ocurrido. Ellas no eran válidas para el mundo, pero ellas en Cristo habían ocupado un lugar importantísimo dentro de la comunidad. Eran válidas, eran conocidas y eran confiables para los discípulos. Y Mateo le escribe a los discípulos y les dice justamente esto. Ellas que ustedes conocen, que ustedes han visto caminar en Cristo, ellas son las que primero lo vieron. Cristo resucitado. Jesús más tarde va a aparecerse en carne y hueso una y otra vez. De hecho, lo vemos en este mismo pasaje que se aparece. No sabemos con claridad si son los 11 o son los 70, pero parece que son los 11, en el verso 16, ¿no? Se aparece a los discípulos. Pero el resto del Nuevo Testamento nos cuenta de que se apareció a cientos de sus seguidores. Pablo va a decir que se apareció a 500 al mismo tiempo. O sea, quizás cuántos más. Hubo un momento en que habían 500
discípulos de Jesús reunidos y Jesús apareció frente a todos a ellos. Mateo declara insistente y desvergonzadamente que Jesús realmente ha resucitado. No es un mito, no es un paralelo a la mitología griega donde alguien muere y después renace en un sentido heroico y maravilloso. No es eso, es un relato, honestamente bastante escueto incluso, bastante carente de los componentes heroicos de la mitología griega. Está contándonos que hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret que dijo que iba a morir y que dijo que iba a resucitar conforme al Antiguo Testamento. Y eso hizo. Y si Jesús resucitado entonces es aquel que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, entonces la nueva humanidad, la nueva era de la historia humana ha comenzado. Si el Mesías muerto ha resucitado, entonces se han inaugurado los últimos tiempos. Esos días prometidos en el Antiguo Testamento, donde la creación completa, la sociedad y las personas comenzarían a ser restauradas en Él. Y hemos leído de eso una y otra vez. Esos días que profetizó, por ejemplo, el profeta Isaías. ¿Se acuerdan? Donde las naciones vendrían a buscar al pueblo de Dios, tirarían de sus vestiduras para que vinieran a aprender de Dios. Enséñanos de Dios, dice Isaías 55. Y por medio de ese pueblo de Dios, y esa es la narrativa del Antiguo Testamento, no nos perdamos aquí porque a veces leemos este texto directamente a nosotros y no nos olvidamos de que está todo el Antiguo Testamento que Jesús afirma cumplir. Por medio del pueblo de Dios, este pueblo ahora los llevaría a todas las naciones, a todo el mundo, a la sanidad de Dios, la sanidad de las naciones, dice el Antiguo Testamento, una y otra vez. Y es por eso que Jesús declara con fuerza y descaro el versículo 18. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El mundo que desde el jardín se hallaba tomado, secuestrado por Satanás, ahora ha sido concedido bajo la autoridad de Cristo. Acuérdense de esto. ¿Se acuerdan de Génesis 3 o no? Génesis 3, Dios crea el universo y le dice al hombre y a la mujer, ustedes ahora van a ser mi imagen y semejanza. Y vimos que eso no significaba que Dios tenía barba o que se parecía a mí y también tenía problemas a la vista, sino que nosotros hemos sido designados gobernadores, vicerregentes de Dios, reyes, bajo Dios, sobre la creación. Y ese rey, llamado Adán, y esa reina llamada Eva, escuchan la voz de una criatura en vez del creador, y le dicen, ¿sabes qué? A ti te vamos a pasar las llaves mejor. Deberíamos administrar el negocio para Dios, pero lo administramos para ti, tomémonos este lugar. Y Satanás de ahí en adelante hizo de Adán y Eva sus esclavos. Esa dinámica de una suerte de creación tomada, como una toma de colegio, a eso me refiero, ahora la vemos distinta. Jesús ha recibido las llaves. Él es el que tiene autoridad sobre el cielo y también sobre la tierra. Él ha venido a despojar al usurpador. Y en su resurrección está declarando que ahora Él toma el lugar de gobernador no solamente sobre el cielo, sino también sobre la tierra. Y la consecuencia natural para Él. Y pon atención, pon atención, por ejemplo, antes el 19, por favor, Catita. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues. Eso se llama una cláusula de consecuencia lógica. Pues significa que lo uno es causa de lo otro. Por lo tanto, es decir que el hecho de la resurrección es la razón para ser discípulos. En otras palabras, los 2000 años de iglesia, 2000 años de discipulado en la iglesia, hallan su origen no en la creatividad de uno o dos pastores que dijeron, mira, hagamos este método, este otro método, hallan su origen en la resurrección de Jesús.
Discipulamos porque Cristo resucitó y nos mandó a hacerlo. Discipulamos a las naciones porque cumplimos el Antiguo Testamento y sus promesas cuando lo hacemos. Y mientras lo hagamos, Jesús promete estar con nosotros. Quizás en nuestra cultura evangélica moderna estamos tan sesgados, tan fascinados con la idea de los grandes estadios, de los grandes oradores, de los canales de televisión, de los medios de evangelización nuevos, de los folletos y de las aplicaciones de evangelísticas, que no nos damos cuenta de que no son la manera que Jesús dijo que esto iba a ocurrir. Me encanta la serie Chosen, yo sé que aquí a varios les gusta. Chosen es fantástico, qué bueno, sigamos viéndola, me encanta, me gustaría verla en el verano, quizás aquí en la iglesia juntos. Pero no son la manera que Jesús dejó para que las naciones recibieran la bendición en Cristo. Quizás tú mismo llegaste aquí habiendo definido tu labor como discípulo de una manera distinta y distante de la manera en que Jesús mismo la define. Déjame mencionar un par de posibilidades a ver si te identificas con alguna. En nuestra cultura mercantilista pensamos que somos clientes y que las relaciones universales del ser humano han sido redefinidas. Y este problema lo hemos hablado una y otra vez. Podemos hablar acerca de lo apropiado que son los métodos de administración pública. El libre mercado, por ejemplo, es un método de administración de los recursos públicos y podemos estar de acuerdo con que trae muchos beneficios. El problema es cuando tomamos una cosa que se aplica bien en un ámbito de la vida y lo hacemos una ideología o una cosmovisión. Y empezamos a creer tontamente que la manera de definir las relaciones humanas es como clientes y proveedores, oferta y demanda. Así que en nuestra cultura mercantilista, definida por este tipo de relaciones, pensamos que somos clientes y que nuestro único rol como discípulos de Jesús se reduce a recomendar el producto, a referir el cliente. Así que susurramos con temor en nuestros almuerzos familiares o en nuestros asaditos con amigos: oye, ven a la iglesia. Porque ¿qué hacemos nosotros como discipuladores, como discípulos? Consume el producto. Es bueno el producto, te lo recomiendo. En nuestra cultura iluminista, marcada por un intelectualismo, cientificismo de la ilustración, como pensamos que somos una suerte de cerebros clavados en unos palos de escoba y que nuestro rol misionero se reduce entonces a ofrecer una cápsula de información. Lo que pensamos rápidamente es que lo que le falta a mi amigo para llegar a ser cristiano es un pedacito de información. Hay algo que él no sabe y que si yo se lo digo, listo, metemos el gol. Así que infiltramos un folleto en el escritorio de nuestros amigos, ponemos un video en nuestro Instagram, en nuestra red social y pensamos que estamos listos. Estamos haciendo discípulos, chiquillos. Mira, yo pongo en Facebook todos los días un versículo. Tremenda obra evangelística. Listo. En nuestra cultura chilena, de clase media alta, somos los chilenos, clase media alta, culposos, moralistas e hipócritas. Y lo hablamos ya en la comunidad misional la semana pasada. Esta idea de aparentar o cumplir, esta idea de, chuta, como yo sé que no cumplo, mira, voy a hacer como que cumplo, me voy a hacer el buenito. Así que pensamos que si nos robamos, si no fumamos marihuana ni consumimos drogas, si no nos acostamos con la persona incorrecta, estamos listos. Hemos hecho todo lo que Jesús nos pide hacer. Pero Mateo no quiere terminar el Evangelio sin recordarnos que Él nos llama. Que aquel que nos llama a sus discípulos no es el mercado, ni el intelectualismo ilustrado, ni la cultura chilena de clase media alta. El que nos ha llamado a sus discípulos es el que resucitó de la muerte, el que le ha dado muerte a la muerte, el que ha redefinido el destino del cosmos entero, ese que tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Y déjame decir esto con claridad, eso significa que tiene autoridad sobre tu vida, sobre tu agenda, sobre tus relaciones. Tiene todo el derecho a reclamar para sí el mercado mundial, el desarrollo intelectual y la cultura chilena. Él nos ha llamado a dedicar nuestra vida de la misma manera en que Él dedicó la suya.
Porque fíjate lo que está diciendo una y otra vez, y Mateo es tan obvio cuando lo ves. Vuelve al verso 16, por favor. Pero ¿qué dice Mateo? ¿Quiénes fueron a Galilea? Los discípulos. ¿Qué dice el verso 18? Vayan, ¿y qué dice que tienen que hacer? Hacer discípulos. Mateo y Jesús está diciendo que lo que tienen que hacer estos discípulos es lo mismo que Jesús ha hecho con ellos. Así que no se trata de la nueva técnica inventada ayer por la mañana, ni de la nueva serie, ni del nuevo reel que salió de la iglesia este domingo. Se trata de vivir en vidas vinculadas en afecto, preocupación, amor y servicio a otros. En traer esa misma bendición que trajo Jesús a la mujer samaritana, por ejemplo, a la niña muerta. Traerla a nosotros como agentes de su reino. Estamos llamados a vincularnos afectivamente con otros en la vida entera, con el deliberado propósito de enseñar a otros a obedecer a Jesús. No estamos llamados meramente a invitarlos a la iglesia, no es que sea malo invitarlos a la iglesia, pero ese no es el cumplimiento de nuestro llamado y nuestra vocación. No estamos llamados meramente a entregarles una efeméride bíblica a la semana que ponemos en Instagram por si alguien la lee. Tampoco estamos llamados a vivir porque sí, o a llamar a otros a vivir porque sí, a un código moral típicamente nuestro y aceptable entre nuestros pares. Si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, y esto es una cosa muy seria, yo querría que lo consideraras realmente, porque a pesar de que nos gustaría que existieran otras opciones, estas son las dos opciones que ofrece el Nuevo Testamento. O eres discípulo de Jesús, o no eres discípulo de Jesús. O eres discípulo de Jesús, tienes una relación con Él y tienes acceso al reino de los cielos, irás a nueva creación y vives hoy lleno del Espíritu Santo, o no eres discípulo de Jesús y no tienes ninguno de esos beneficios. No hay un grupo intermedio. Si nosotros queremos ser discípulos de Cristo, estamos llamados a dedicar nuestra vida a lo que Jesús la dedicó. Cuando tomó a estos 11, cuando decidió vivir con ellos, comer con ellos, caminar con ellos, reír con ellos, trabajar con ellos, servir con ellos, corregirles, escucharlos y enseñarles, aconsejarlos. Cuando escuchó sus problemas y respondió a sus problemas. Cuando vivió la vida junto con ellos, día tras día, año tras año, enseñándoles en la vida real a vivir como miembros de su familia. Y como vemos en Mateo 28, este es un llamado especial para los que son pastores. ¿O no? No, pero es que esto es para los 11 discípulos nomás. Este es un llamado de Jesús para todos aquellos que quieren seguirlo. Y si esta iglesia quiere seguir diciendo que somos una familia en Jesús para Vitacura, necesitamos recordar que en el centro de nuestra vocación somos maestros, discipuladores. Somos aprendices que están aprendiendo haciendo. Lo hacemos y mientras lo hacemos, disfrutamos de Jesús con nosotros, guiándonos. Ser discípulo de Jesús es la vocación de todo cristiano. Todos hemos sido llamados a ser discípulos de aquel que resucitó. Discípulos que discipulan a otros. Aprendices que son maestros, que aprenden al enseñar a otros y al hacerlo, al exponernos una y otra vez para otros y con otros, disfrutamos de la presencia misma de aquel que resucitó y que venció la muerte, que nos enseña a nosotros mientras enseñamos a otros. Y esa partícula de la tradición cristiana de 2000 años, yo creo que la hemos perdido en una cultura individualista. Nosotros aprendemos y somos enseñados por Jesús cuando enseñamos a otros en la vida real. Y cuando estoy usando esa palabra, enseñar y aprender, no estoy hablando de la cultura iluminista en la que nos vamos a encerrar en una sala de clases con un pizarrón, un PowerPoint bonito y vamos a decir, listo, le enseñé. No, estoy hablando de vivir una vida real juntos. Un tipo de enseñanza y un tipo de aprendizaje que incorpora a todo el ser humano.
en el que nos abrimos a ser corregidos también. Así que, hermanos, esta semana toma la decisión de dar un paso adelante y de hacerte cargo del llamado de Jesús. Si Él ha resucitado, la mejor manera de vivir es discipulando, porque Él volverá y nos recompensará. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Quizás aquí necesitamos más herramientas, porque a lo mejor no tenemos a alguien que decimos, bueno, aquí ya listo, tengo el alumno aquí listo, se matriculó. Quizás tienes un conocido. Y quizás por medio del tipo de relaciones que vemos tener a Jesús en el Nuevo Testamento, podemos caminar con esa persona hasta poder llamarle amigo. Y quizás a ese amigo, por medio del tipo de relaciones que vivimos moldeadas por Jesús, vamos a poder llamarle en un futuro discípulo o condiscípulo. No somos discipuladores en estricto rigor. Somos ayudantes del ramo nomás. El verdadero profesor es Jesús. Y por eso es que tenemos la libertad de, como ayudantes del ramo, y si entendemos eso con claridad, que nosotros no somos los expertos, ni realmente el maestro, tenemos un solo maestro, sí, quizás podemos empezar a tener esto que se llama uno a uno. A lo mejor puedes invitar a alguien en el trabajo y decirle, ¿por qué no esta semana empezamos a leer la Biblia? Mira, los lunes en la mañana, o los lunes a la hora del almuerzo, ¿qué te parece si leemos la Biblia? Y me haces todas las preguntas que quieras. Me hago cargo de la amenaza que estoy proclamando aquí desde el púlpito. Porque estoy seguro que en las comunidades misionales van a llegar todas estas preguntas interesantísimas de nuestros amigos que van a empezar a decir, oye, pero ¿qué significa esta cuestión de que resucitó? ¿Realmente crees que resucitó? Y van a venir con preguntas. Ustedes van a empezar a pensar en las preguntas adecuadas que tiene la gente allá afuera. Y vamos a tener que hacernos cargo de eso como comunidad. Pero díganme si eso no responde mejor a lo que Jesús está definiendo como una iglesia. Esta semana, pon en tu agenda, pon en oración ese nombre y empieza a decidir invitarlo. Da el paso. Yo sé que cuesta, yo sé que es, ¡ay, qué miedo! Pero ¿cómo lo voy a hacer? Da el paso y dile, ¿qué tal si en esa hora de almuerzo que tenemos todos los viernes por la tarde, leemos un pedacito de la Biblia, un párrafo, y conversamos acerca de él? La resurrección cambia la historia de nuestras vidas. Modifica nuestra agenda, modifica nuestras relaciones, porque la resurrección cambia la historia del mundo. Dawkins no tiene idea de lo que habla. Él dijo que la resurrección es insignificante, tan trivial, tan local, tan terrenal, tan indigna del universo. Pero cuando leemos la resurrección en su contexto nos damos cuenta de que la resurrección es lo más importante que puede haber. Y si no estás viendo su importancia, si no estás respondiendo con toda tu vida a esa resurrección de Cristo, quizás hay algo que no estás entendiendo. Quizás estamos tan confundidos como Richard Dawkins. La resurrección es lo más importante que ha ocurrido en la historia humana, en la historia del cosmos. Y nosotros estamos llamados a vivir a la luz de esa realidad. Te pregunto hoy día, con el lápiz en la mano para organizar la agenda de esta semana, ¿cómo vas a escribir la resurrección en tu agenda? ¿Vamos a comenzar a ser discípulos? ¿O vamos a seguir diciendo que somos discípulos, pero redefiniendo el discipulado? Quisiera invitarnos a todos esta semana a ser discípulos que hacen discípulos, a ser discípulos como Jesús describe y define el discipulado. ¿Pedimos la ayuda del Espíritu Santo para hacerlo? ¿Les parece? Padre Santo, te damos gracias porque tenemos a Jesús resucitado, venciendo la muerte e inaugurando la nueva era de la humanidad. Gracias, Señor, porque la era antigua de condenación, de enemistad, de decaimiento y decadencia ha pasado. Y nosotros hemos sido invitados a formar parte de la nueva era de la humanidad. Una era en la que somos reconciliados con Cristo y con Dios. Una era en la que somos receptores del Espíritu Santo, donde Cristo mismo está con nosotros en su poder. Su poder está disponible en nuestras vidas.
Gracias, Señor. Porque toda autoridad te ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ayúdanos a vivir llenos del Espíritu Santo para honrarte y realmente hacer discípulos como discípulos tuyos. Te quiero pedir por esas personas que conocemos en nuestro trabajo, en nuestras familias, en nuestros barrios, que quizás estamos ahí como marcando el paso en nuestra relación. Ayúdanos a lanzarnos a la piscina, a tomar el paso de fe, de invitarlo a leer la Biblia y hacernos cargo de ser discípulos que hacen discípulos. Bendícenos, Señor, y ayúdanos, acompáñanos y ayúdanos a recordar una y otra vez, Señor, que cuando hacemos discípulos, tú estás con nosotros. Ven, Señor Jesús, envía tu Espíritu, habita en nosotros, permítenos deleitarnos en aprender de ti mientras enseñamos de ti. En el nombre de Jesús. Amén.